Hemos tocado varios temas el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y hoy también tocaremos este, que es obesidad y salud mental. A ver, obesidad y salud mental. Cuando tú ves a una familia donde mamá, papá, hijos, todos son y presentan obesidad, ¿qué significa? Está el doctor Luis Roberto Sandoval, médico cirujano bariatra, y el doctor Héctor Esquivias, jefe del Departamento de Educación Continua en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Dónde está el balance entre lo que como y mi mente? A ver, cuéntanos. Muchas gracias, Fernanda, por la oportunidad. Lo que se ha reportado en diferentes estudios es que hay un vínculo y hay factores psicológicos y hay áreas del cerebro incluso involucradas con las emociones, con los pensamientos, con el control de los impulsos, y hay un fenotipo de obesidad que se caracteriza justamente por la ingesta de alimentos como un mediador ante sentimientos de tristeza, de enojo, ¿no? Y que desarrollan quienes tienen este fenotipo de obesidad, pues con frecuencia trastornos de la conducta alimentaria. Pero a ver, creo que aquí hay que desmenuzar qué tipo de alimentos. Mira, yo conozco una persona, se apellida Ibarra, él participa en estas luchas o en este tema de UFC, y es un chavo que come 5 o 6 veces al día, pero muy bien. Es decir, cuida sus carbohidratos, hace un equilibrio entre proteína. ¿Por qué? Porque es un chavo que se la vive en el físico, pues, en el ejercitar su físico para poder luchar. ¿Estamos? Pero también hay otro chavo de la misma edad que está echado viendo la televisión y le entra la comida rápida. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estos dos casos? O sea, evidentemente el tirado en la televisión pues va a tener un nivel de obesidad y el otro no porque hace ejercicio y Claro. tiene mejor calidad de alimento. ¿Es correcto? Efectivamente, por eso el índice de masa corporal, que es un índice entre el peso y la talla, puede no ser el indicador ideal cuando hablamos de obesidad, porque tú puedes tener un peso elevado y ser masa muscular, ¿no? O puede ser grasa. Sin embargo, es interesante porque el 80% de los mexicanos tienen obesidad abdominal, y ahí sí no es con el peso, sino con la grasa en el área abdominal. Y es esta acumulación de grasa, ¿sí? En la circunferencia cintura-cadera, que se asocia a mayores enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y todas estas enfermedades que sabemos que tienen una alta prevalencia en nuestro país. De acuerdo, pero entonces, ¿cuáles serían las enfermedades o el tema de salud mental a través de la alimentación? Yo creo que es muy importante también aclarar lo siguiente. Creo que hemos perdido también esa relación con la comida, ¿no? ¿Qué es esto? Que estamos muy acostumbrados a tener a la comida como un mecanismo de ganancia, ¿no? Hay un cumpleaños, hay una celebración, un ascenso, promoción, lo que sea, y en su mayoría todos somos de vamos a comer, ¿no? Y es, vamos a celebrar, vamos a comer, y es vamos a comer. Y es vamos a comer sin medida, ¿no? Entonces esa desproporción... ¿Pero qué es comer con medida? Es lo que tenemos, justo ese punto me dice el que tenemos que como que establecer, ¿no? Hablando un poquito del tema de las dos comparaciones que teníamos, en esta parte de definir la obesidad, hay una definición tal cual que dice que es esa desproporción de la ingesta calórica con la actividad física. Entonces, si yo como esto y hago este ejercicio en cuestión de metabolitos activos, voy a estar bien. Voy a estar en este mismo peso. Yo como de más, y soy una persona sedentaria, se engordo. Voy para arriba. Y por el contrario, como de menos y aumento mi tasa metabólica, y lo que va a pasar es esto, voy a bajar de peso, ¿no? Cada uno de los pacientes y cada persona debe de encontrar como esa tasa metabólica precisamente para encontrar ese equilibrio o hacia dónde voy. Hay gente que quiere ganar un poquito de masa muscular, peso y todo esto,
Y hay gente que necesita perder peso, ¿no? Entonces, cada uno tiene esa tasa metabólica en donde esta es mi base y a partir de eso, o como de más o como de menos, de acuerdo a los objetivos que tenga. Pero entonces, la realidad de México. México es un país que tiene niveles altos de obesidad comparativamente con el mundo. ¿Estamos? Claro. Entonces, además de estar comiendo mucho o cantidades de grasa elevadas, ¿no estamos haciendo ejercicio? O sea, ¿qué nos hace colocarnos en esos lugares? Esa es la pregunta es bien compleja y qué bueno que tocas el punto, porque no únicamente es el comer en exceso o el sedentarismo. Muchos pacientes que viven con obesidad realizan actividad física, ¿sí? ¿Y luego? Algunos pacientes tal vez buscan o hacen un esfuerzo. Yo recuerdo pacientes que veía en la clínica de obesidad y control de peso en un hospital público aquí en la Ciudad de México y decían, doctor, es que de verdad que no como mucho, siento que hasta el aire me engorda, decían pacientes con obesidad. Y es que hay personas que tienen un bajo gasto energético, de esto que nos explicaba el doctor, o sea, queman pocas calorías, ¿no? De alguna manera, metabólicamente, porque así están configurados neurobiológicamente. Hay quienes tienen un fenotipo de obesidad que más las emociones, los pensamientos, un componente impulsivo, la ansiedad, la tristeza, elementos incluso de la memoria, del recuerdo de cómo en el pasado cuando comían se sentían cierto alivio emocional, les lleva a la búsqueda del alimento, ya no tanto por el placer o porque sientan hambre o lo sabroso que esté el alimento, sino porque buscan un poco reducir ese malestar emocional, ¿sí? Esto es la ingesta emocional. A ver, les pido a los dos, a Luis Roberto y a Héctor, que me den un ejemplo de qué es comer mucho. O sea, tú busca entre tus pacientes mentalmente qué es comer mucho. O sea, yo recuerdo a alguien que entrevisté hace mucho tiempo que vivía en el norte del país, en donde cenaba 14 huevos, pero no comía en todo el día. Entonces, cuando yo hablo de un ejemplo de alguien con obesidad, ¿cómo es ese ejemplo? O sea, ¿qué come? ¿Qué hace esa persona que a ti te ha impresionado? Ok, por ejemplo, así hablando específicamente de estos ejemplos, ¿no? Tenemos pacientes en donde... Háblame de uno. Ok. Un ejemplo. Ya. Tenemos una paciente por ahí que ella me dice, ¿sabes qué, doctor? Yo estaba en línea, en forma, todo bien, y... Así, parece un poquito de chiste, ¿no? Pero me dice, yo comí unas palomitas y de repente me empezaron a inflar. Y ya, y ahorita estoy así. La verdad es que no, creo que ese tema por ahí, no, o sea, no lo creemos, ¿no? Es por mencionarte un ejemplo. Pero no te entiendo. ¿Ella comía palomitas y engordaba? Ajá, comió una vez unas palomitas ¿Y se volvió obesa? Con eso se volvió obesa. Entonces, caray. Exacto, no va por ahí, ¿no? Obviamente esa paciente necesita también de una atención. Ahí es donde también viene la parte emocional y donde nosotros nos apoyamos mucho de la parte de psiquiatría. Y ahorita lo voy a retomar un poquito. Entonces, esta paciente en particular, obviamente no fueron solo las palomitas. No, bueno, imagínate que te comas unas palomitas. Pero ella estaba convencida de esta parte. Ajá. Entonces, esa cuestión emocional que ella tiene, ya hasta después, mandándola con un equipo multidisciplinario, en este caso psiquiatría y todo esto, vimos que tenía un trastorno alimentario. Ajá, ¿qué era? ¿Volvía el era estómago? Comedora nocturna. Ajá. ¿Qué es esto? Son pacientes que a lo largo del día comen poquito o comen sus raciones. ¿Y en la noche? O lo que le da el nutriólogo. Y en la noche, 2, 3 de la mañana... Tengo hambre, se levantan y son una pizza entera, un litro de helado y ya, listo, estoy bien y me vuelvo a dormir. ¿Esos son atracones? Es un atracón, pero es acompañado de un comedor nocturno. El comedor nocturno es madrugada y todo. Atracones es, por ejemplo, el paciente que no come nada durante... se va desde temprano a casa, llega hasta la tarde, noche de su trabajo. Y a la hora de llegar es, tengo hambre, no he comido nada, ¿no? Entonces comen 3, 4 porciones. Ese es un atracón. Y además de eso, acaban de comer y ¿sabes qué? Ya acabé de comer, ya estoy satisfecho, ya no me cabe nada más. Pero ¿sabes qué?
quiero un postrecito, quiero, híjole, ese dulcecito. Si no tengo ese dulcecito, no, o sea, no me sabe la comida. Nos vamos a esa hambre emocional porque ya acá está satisfecho, pero quiere algo más que le genere esa satisfacción de todo esto. Entonces, bueno, quiero aterrizarlo ya nada más en que el tratamiento del paciente es multidisciplinario. Nosotros nos apoyamos mucho en la parte de psiquiatría, psicología, nutrición, endocrino, cuando es necesario un cardiólogo, un neumólogo. O sea, es un equipo multidisciplinario para atender a un solo paciente. Lo que antes hacía era un solo médico, veía muchos pacientes. Y ahorita ya vimos que eso no funciona. Lo que necesitamos es un equipo multidisciplinario para la atención de un solo paciente. En tu caso, Héctor Esquivias, ¿qué casos ves brutales en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, en el tema, por ejemplo, de obesidad? ¿Qué has visto que te ha impresionado a ti? Porque estás en un Instituto Nacional de Psiquiatría muy importante. Gracias. Yo colaboro en el Instituto Nacional de Psiquiatría en el área educativa. No veo pacientes ahí. Vi pacientes en atención pública en el Hospital Gea González y actualmente en mi consultorio privado. Y lo que me ha impresionado de estos pacientes es la alta prevalencia de condiciones de salud mental que no están tratadas. Está reportado que cerca del 60%, Fernanda, de las personas que viven con obesidad presentan alguna condición de salud mental. El 30 al 40%, imagínate tú, 4 de cada 10 mexicanos que vive con obesidad puede tener o tiene riesgo de tener un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Con todo lo que esto implica para la calidad de vida, para fomentar todavía menos cambios en el estilo de vida y, o sea, todo lo que implica la depresión y la ansiedad en la calidad de vida de estas personas. De ahí la importancia de un enfoque multidisciplinario para este tratamiento y de que encontramos un vínculo entre el grado de obesidad, a mayor grado de obesidad, mayor intensidad de síntomas depresivos, sobre todo en mujeres. Héctor, hablando de obesidad y de salud mental, ¿qué frases, por ejemplo, te dicen tus pacientes, tanto adolescentes como adultos? ¿Qué frases usan aquellos que tienen obesidad y un problema de salud mental, por ejemplo? Por ejemplo, yo encuentro en las historias de vida de estas personas, desde la infancia, a veces abandono en el hogar, se encontraban solos en casa, sin sus padres, con la necesidad de alimentar a los hermanos, con dificultades incluso para la preparación de alimentos, y entonces era mucho más accesible comprar un alimento ultraprocesado, por ejemplo. Esto es determinante en las edades tempranas para la alimentación en la vida adulta. Con frecuencia me encuentro con frases como, por ejemplo, es que, doctor, estar comiendo es lo único que me hace sentir más tranquilo. O de repente tenía ganas de comer un pastel porque al menos eso me hacía sentir mejor. Imagínate tú esto en personas con un índice de masa corporal de 40. ¿No? Con frecuencia estos pacientes tienen un elemento no solamente de ingesta emocional como una conducta de ingerir alimentos para mediar con el malestar emocional, sino que además tienen un fenómeno de craving o un deseo, un antojo muy intenso de un alimento específico de manera constante, ¿sí? Cuando sucede este craving se caracteriza por pensamientos, impulsos, emociones, memoria y atención alterada. Entonces, por ejemplo, dice, quiero un dulce, pero lo quiero en este momento. Ahí está el impulso. ¿Por qué? Porque me siento fastidiado. Ahí está la emoción. Y entonces recuerda el alivio que tuvo la última vez que comió ese dulce. Y entonces viene la memoria. Y comienzan a focalizar su atención si va manejando para ver en qué puestos, en qué negocios se pueden parar pasando, puede pararse para conseguir esto. Y esto a todos nos ha pasado. Yo siempre les digo, a mí también he tenido el antojo de un esquite terrible en Coyoacán un domingo, ¿no? Esto no es patológico. No es esto nos puede suceder en alguna ocasión. Esto es un craving estado, un craving en un momento específico. El problema es cuando se convierte en un estado constante a lo largo de la vida. Quiero un esquite todos los días. Sí, con frecuencia, ¿no? Y es un antojo acompañado de un impulso despedido, y justamente este tipo de fenómenos es el que se encuentra más asociado a trastornos de la conducta alimentaria y obesidad graves. A ver, pensemos en un oso que hiberna, ¿de acuerdo? Hiberna en el frío para que de esa manera él pueda sobrevivir el frío.
¿Será que los seres humanos, por ese instinto animal que tenemos, hibernamos en estos tiempos para que tengamos más calorcito? O sea, llenamos el cuerpo de más grasa, llenamos el cuerpo... Eso, hibernamos. O sea, estamos metidos para que no nos dé frío, pero entonces la ingesta, el comer es mayor. ¿O eso es imposible? Hay por ahí un estudio ya de toda esa parte de genes y todo que ya hemos visto, en donde el ser humano a lo largo de su vida va a tender, o sea, porque eso es real, tendemos a acumular grasa, para etapas adultas, en donde, pues sí, realmente ya no puedo obtener, ya no es tan sencillo que yo pueda obtener buenos alimentos, todo esto. Entonces, el ser humano, querramos o no querramos, va a tender, esa es nuestra genética, a acumular grasa, ¿sale? Pero eso va a pasar a lo largo del tiempo, ya hacia la edad adulta. El problema es que estamos adelantando todo esto, ¿no? En la actualidad ya hay más muertes y más enfermedades en consecuencia de exceso de alimentación que lo que veíamos antes, porque está desnutrido o hambrunas o todo esto, ¿no? Entonces sí, estamos genéticamente diseñados para acumular grasa hacia la edad adulta, pero debe de haber una proporción entre evitar también la destrucción de músculo, continuar con eso, y también vamos a acumular grasita. O sea, por eso hay adultos mayores que tienden a tener un poquito más, pero ojo, debemos de tener esa proporción para que no sea el adulto mayor donde completamente tiene ese predominio de grasa, ¿no? Ahora, hay alimentos que ayudan más a sanar, y estoy poniendo mis dedos, lo estoy moviendo como entre comillas, que piensa que la gente sana sus emociones. No es que sane las emociones. No, sé que no, pero hay gente que piensa que hay ciertos alimentos, sí, claro, y cuáles son, que sanan las emociones, y eso no es cierto, pero ¿cuáles serían? Sí, en su mayoría son alimentos que a la hora de ingerirlos se libera dopamina y todos centros reguladores y esta parte como de esa ganancia. Entonces la mayoría de ellos son azúcares, ¿no? O sea, en su mayoría son azúcares en donde lo consumo y el gusto va a durar de aquí a lo que pasa acá, porque acá ya no tenemos gusto. Pero ese ratito en lo que ellos lo tienen en la boca, o sea, y lo están saboreando, glotis, nada más. Es suficiente para que genere esa respuesta a nivel neuronal de gratificación, de me gusta, de todo esto. Y pues, ¿qué crees? Si este ratito me lo conseguí y me gustó, pues lo voy a seguir perpetuando y perpetuando y perpetuando, lo que comentaba el doctor hace un rato. Te preguntan, ¿una persona puede llegar al suicidio por estos temas? Ah, caray. Bueno, lo que se ha observado es que una alta prevalencia, un 35% de los pacientes con obesidad presentan un trastorno depresivo. El suicidio es únicamente un fenómeno que sucede en pacientes con depresión grave. No propiamente se ha reportado un mayor suicidio en personas con obesidad. De hecho, incluso ahora estoy recordando un artículo que alguna vez mencionaba que el suicidio en personas con obesidad era incluso la prevalencia menor que en población general. Desde luego que esto no es ninguna justificación, porque entonces mueren por otras razones médicas, ¿no? Fíjate, en nuestro país fallecen 300,000 personas al año por causas asociadas a la obesidad, por otras enfermedades asociadas a la obesidad. Ahora, recuerdo el caso de Dwayne Johnson, La Roca. Es que es muy claro, esto de verdad necesitamos darle una reflexión. Él dice, yo ingiero hasta 6,000 calorías al día en 6 comidas. Es un poco el ejemplo de Ibarra que yo les ponía hace rato, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud dice, a ver, no, espérense. El aporte calórico de un adulto sano es entre 2,000 y 2,500 calorías por día, siendo hombre. Ajá. A La Roca le vale 4 cornetas eso. Ingiere 6,000 y hace el ejercicio necesario para esas 6,000
y tener el aporte necesario para estar saludable. Entonces, esto es matemática pura. Si tú comes 1 y no quemas 1, pues ya se te acumuló el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no quemas ni madre. O sea, es que es matemática pura. A mí me gusta el bolillo con cajeta. Me encanta la tortilla y me encanta el pan. Ese sería como mi pecado terrible. Sí, pero si no me levanto en las mañanas a hacer ejercicio y moverme, pues evidentemente se me va a empezar a acumular más grasa que ya tengo. Pero entonces, más grasa y entonces la pierna crece y entonces todo crece. ¿Por qué no logramos entender que la obesidad no es de un día a otro? Tú no te vuelves gordo o te vuelves obeso de un día a otro. Son temporadas en tu vida o digamos tiempos en donde tú no tienes un equilibrio. Sí, justo te voy a poner un poquito de ejemplo de algunos pacientes, ¿no? Tengo por ahí, yo lo que hago es cirugía bariátrica, los operamos, intentamos llevarlos por nuevos hábitos hasta que llegan a ese objetivo, ¿no? Entonces, ya en esta parte tengo pacientes en donde, ¿sabes qué? Yo quiero comer, me gusta comer y mi objetivo no es tener el cuerpo así atlético como La Roca y todo esto, pero sí como y hago ejercicio. Ajá. Entonces, yo hago ejercicio para poder comer lo que me gusta. Entonces, es una buena forma de verlo. Justo ellos ya empezaron a agarrar ese hábito de si yo quiero comer esto, pues tengo que hacer ejercicio. Tengo que compensarlo con esto, ¿no? Entonces, ese es uno de los pacientes. Y luego por ahí tengo otro paciente que sabe que viene Navidad, viaja a Costa Rica o a otro lugar y sabe que va a subir de peso. Ajá, porque viene la época decembrina, porque viene todo esto. Se va, sube de peso. Regresa, sí, oye, subí 5 o 6 kilos, pero hasta ahí. Y regresa otra vez, empieza con el régimen, poco a poco, cambios, el ejercicio, ya los baja. Y el resto del año se va bien, se va bien, se va bien. Es que ese es el tema. Gracias por estar con nosotros a los dos, gracias por acompañarnos, a Héctor Esquivias y a Luis Roberto Sandoval. En México somos muy dados a los maratones y nos da risa. Ya hablamos del maratón Guadalupe Reyes, que ya tendría que haber terminado, pero hay otros que no, que se jalan el maratón a la Candelaria. Y hay otros que se jalan el maratón a 10 de mayo, Día del Padre, verano, 15 de septiembre. Y entonces hay maratón tan constante todo el año que no hay en realidad un reto para poder compensar lo que comes con ejercicio. Lo que comes con ejercicio. Te pongas los propósitos que te pongas, ¿eh? Si tú no equilibras eso, no hay manera. Te lo dice alguien que fue gorda, ¿eh?